1 de la tarde, 30 minutos. Seguimos en directo desde la Feria Internacional del Libro de Bogotá, la Feria Internacional del Libro de Bogotá, que va hasta el 11 de mayo, aquí en Corferias, en el occidente de la capital de la República. Invitación, está interesantísima la Feria Internacional del Libro. Hay conferencias, hay orquestas, hay lanzamientos de libros, hay todos los días desde las 10 de la mañana hasta las 8 de la noche. Estamos aquí en directo en Focus Noticias desde la Feria Internacional del Libro. Aquí tenemos en el set de Focus Noticias, en el pabellón 8, en el stand 226, un invitado muy especial. Tenemos al doctor Javier Benavides, autor, como les decía, de este libro, El silencio del acusado. El silencio del acusado. Vamos a hablar de este tema interesantísimo con el doctor Wilson, con el profesor Johnny, que ya se va a conectar, con el doctor Bernate, que también se va a conectar en pocos minutos. Tenemos, doctor Javier, felicitaciones. Está, sobre todo la carátula, mire la carátula está espectacular. Esta es una edición del Departamento de Derecho Procesal Penal, de Derecho Penal de la Universidad Externado de Colombia. Es una de las obras jurídicas que está lanzando hoy la Universidad Externado de Colombia y que va a haber también presentación el próximo 6 de mayo aquí en el pabellón 8, en el auditorio del pabellón 8 y en el set de Focus Noticias de esta obra interesantísima, El silencio del acusado. Doctor Javier, ¿cómo está? Bienvenido a Focus Noticias, ¿cómo me le va? Y felicitaciones por su obra. Sabemos que la ha trabajado mucho, sabemos que viene desde hace años trabajando este libro. Felicitaciones. Florencio, pues mil gracias por la felicitación, por la invitación a usted y a todos sus suscriptores y televidentes y a los abogados que nos acompañan. En efecto, pues es una obra, es un trabajo que venimos trabajándola con el profesor José Joaquín Urbano hace un par de años, investigando cómo estaba el régimen y los fundamentos normativos del derecho a guardar silencio en el proceso penal. Y eso realizamos el estudio a través de una comparación de cómo estaban regímenes como por ejemplo el sistema europeo, en el cual sorprendentemente Colombia tiene un régimen mucho más robusto de protección del derecho a guardar silencio. Sin embargo, Florencio y sus suscriptores podrán encontrar cuando adquieran el libro y puedan venir a la presentación. Con sorpresa nos encontramos que a pesar de ese régimen de alta protección que tenía el legislador, en la práctica judicial se imponían unas limitaciones para el ejercicio del derecho fundamental a guardar silencio, hasta el punto, inclusive en unos casos muy emblemáticos, que se ha criminalizado esa situación y ese pleno ejercicio de un derecho fundamental. Y eso lo proponemos en este libro y planteamos, por supuesto, a través de una serie de fundamentos y de argumentos jurídicos, una solución y unas alternativas para esa problemática que hemos visto en la práctica judicial. Algunas. No le voy a decir que me cuente todo el libro porque no lo van a comprar, pero sí dejen las inquietudes, doctora Javier. ¿Cuántos años, a propósito, cuántos años duró trabajando este libro con el tutor que fue del libro prácticamente, el doctor José Joaquín Burbano, uno de los, Urbano, uno de los magistrados más brillantes del Tribunal Superior de Bogotá y que ahora es magistrado de la Corte Suprema de Justicia de la Sala Penal? ¿Cuántos años, cuántas trasnochadas, cuántos cafés se gastó para escribir el libro? Esto fue un trabajo que tuvo origen como un trabajo de investigación de tesis de la maestría que cursé en la Universidad Externado. Y a partir de ahí, desde el 2021, empezamos la investigación y la redacción de este texto, el cual fue defendido en la tesis en el año 2023. En agosto de 2023 sustentamos, me aprobaron la sustentación y pues por unanimidad los entonces jurados de la sustentación aprobaron no solo pues la tesis como requisito de grado, sino la publicación del libro. Y desde ese entonces pues veníamos haciéndole unas actualizaciones y una serie de recomendaciones que también los mismos jurados nos habían hecho y que en la corrección de estilo también surgió esos problemas y que los fuimos resolviendo hasta tener literalmente la semana pasada
este libro ya impreso y desde el lunes, ayer, en la Feria del Libro, ya en el stand de la Universidad Externado. Sí, está calientico. Fuimos y ya se acabaron. Ya estuvimos ayer allá y ya se habían acabado. Quedaban dos nomás o uno nomás que no nos lo vendían porque ya estaba de muestra. Pero ya llegaron más. Lo pueden encontrar en el stand de la universidad. No, pero no se le vaya a olvidar porque me tiene que contar algunas cosas porque es bien interesante este tema. O sea, si digamos, lo que ha pasado en Colombia, y sé, pues usted hizo Derecho Comparado investigando este tema. ¿Qué pasa en otros países? ¿Qué pasa en Estados Unidos? ¿Qué pasa en el continente latinoamericano? ¿Qué pasa en Europa sobre el silencio del acusado? El silencio del acusado para explicar, ¿cómo explicamos lo del título del libro? O sea, Florencio, voy a empezar de atrás para adelante. El título del libro surge de esa inquietud literal de saber cómo estaba, qué estaba pasando, cómo era la protección que estaba en Colombia y qué estaba pasando en la práctica judicial. Esa fue la inquietud legítima que tuve en la investigación. Cuando empecé a investigar, como le comentaba, el régimen europeo, el sistema europeo, tiene un régimen bien complejo y cuestionable, que aquí lo expongo en el libro, porque en el Tribunal Europeo dice que si la Fiscalía tiene suficientes pruebas, que el acusado deba rendir una explicación razonable de la acusación, y si no lo hace es un indicio de responsabilidad en su contra. Entonces eso, confrontándolo con el sistema colombiano, pues chocaba, porque nosotros sí tenemos previsto en todos los códigos de procedimiento penal que han regido en Colombia una protección muy, muy fuerte. Estados Unidos tiene bibliotecas sobre este derecho y sobre la quinta enmienda, y ellos tienen absolutamente claro, que también lo traigo acá, de cómo se debe proceder cuando existe, Florencio, una injerencia mínima, incluso en etapa de investigación policial, hasta inclusive, por supuesto, en las etapas posteriores del proceso. Entonces, Colombia tiene un régimen muy robusto. ¿Y cuál es el problema? Y de una vez le contesto su pregunta. Una de las alternativas, o mejor, la alternativa que mejor se adecua para solucionar. Si usted ve la segunda parte, tiene el título tiene una segunda parte que es una crítica a la relativización que está pasando en Colombia. ¿Y eso qué es? Que se están volviendo las injerencias al derecho fundamental, tal vez una regla general que está siendo permisiva en la práctica judicial. Y eso obedece a un problema que aquí lo propongo, la primera solución, y es que Colombia requiere una modificación a la Constitución para que en la Constitución esté el derecho a guardar silencio como derecho autónomo. ¿Qué tenemos nosotros hoy en día? El derecho a guardar silencio como una derivación, una parte de la garantía no autoincriminación, pero no lo tenemos como derecho autónomo. Y ese es el proceso, y ese es el problema, y esa es la principal alternativa y solución que propongo en el libro. Lo que pasa es que para eso se requiere una voluntad política y una voluntad muy fuerte de todas las partes que hacen parte del proceso penal y de los, como lo dicen algunos autores, operadores judiciales. bueno, en Colombia hay un dicho que dice que el que calla otorga, y eso se ha puesto en práctica en el proceso penal, que eso es lo que es prácticamente su libro. Su libro puede llevar un subtítulo que diga el silencio del acusado y el que calla no otorga, más o menos. Pues Florencio, usted ya leyó el libro al parecer, porque yo literal, una de las críticas que yo hago es a esa falsa creencia que ha hecho carrera en la práctica judicial y a ese desconocimiento quizá que el que calla otorga, y eso absolutamente es contrario a lo que pasa. Mira, una de las características que planteo aquí, y que no es invento mío, que yo lo estudié, los españoles lo tienen muy claro, es que una de las características del derecho a guardar silencio es que el silencio es neutral. El silencio ni confirma ni niega. El silencio es silencio. Y eso hace parte de de tratar de quitar desde la academia, y aspiro con esta difusión que estamos haciendo en este canal y lo que ya vamos a contarles cuando los vamos a invitar, de estas difusiones, para que llegue esto a la práctica judicial, y ojalá a los legisladores, para que se animen a proponer esos cambios que nosotros estamos planteando en este libro. O sea, usted dice que el silencio es neutral, ni positivo ni negativo. O sea, como cuando llega uno tarde a la casa, ¿no? O sea, es mejor quedarse callado porque no está, o sea, es mejor no hablar o es mejor hablar. Depende. Los Siempre abogados, los abogados depende, sí. depende. Pero lo que sí está prohibido
es que se impongan consecuencias negativas al ejercicio de un derecho legítimo. Es como si ustedes el derecho a protestar, el derecho a la libertad de expresión, el derecho a la religión, es como si les hicieran unas injerencias injustificadas al ejercicio pleno de ese derecho. Ese es el fondo del asunto, sin tratar tampoco de hacer spoiler de Florencio del libro, y pues para promover también la cultura del libro impreso y que lo vayan a comprar al stand de la Universidad Externado. Sí, oiga, tenemos en la mente siempre nosotros las gringas, ¿no? Que es que le ponen las esposas al que acaban de capturar, que acaban de tener y le dicen todo lo que diga será usado en su contra. O sea, guarde silencio, no diga nada. Eso también inclusive se dice en Colombia, se trajo a Colombia en el nuevo sistema penal acusatorio, también lo copiaron, nosotros somos buenos también para copiar, y se dice, y eso digamos no es de ahora, es de toda la vida que hemos visto en las películas gringas. Es eso en la práctica, en el libro. ¿Qué es? Porque para un acusado, ¿es mejor quedarse callado o es mejor hablar? Florencio, nosotros lo que yo le digo, tenemos un código de procedimiento penal robusto de protección al derecho a guardar silencio. Y el derecho a guardar silencio está vigente incluso desde las primeras etapas de la indagación hasta el proceso penal en el juicio oral. El derecho a guardar silencio es transversal en todo el proceso penal. Y así lo tenemos en nuestro sistema. El problema es la práctica. En la práctica, los funcionarios, los agentes de policía no tienen esa capacitación, que es otra de las alternativas. Si usted ya me va haciendo dar dos acá, es otra de las alternativas que nosotros proponemos, que es a partir de esto, de la academia. Pero miren, en el libro ustedes van a encontrar, no se alcanza a ver, un diagrama en el cual es muy, muy ejemplificante. Y es un paso a paso de qué hacer si se presenta esa riña entre la investigación y ese legítimo derecho a guardar silencio. Y ahí Es prácticamente un manual. es un manual, si usted lo quiere así ver, y ese diagrama es muy eficiente y es muy didáctico y muy práctico para la práctica judicial, que es lo que más nos interesa. Porque le insisto, si bien la Constitución no lo tiene como derecho autónomo, la ley sí lo prevé como un derecho autónomo, pero la práctica judicial no llevar, ¿sabe qué casos? A asemejarse a los casos que ha juzgado el Tribunal Europeo. Con la doctrina, insisto, y les sigo adelantando, con la doctrina que ellos crearon, que la denominan doctrina Murray, a partir del juicio de John Murray, tal vez en el año 2008. Bueno, usted habla del libro del silencio del acusado, pero esto se puede, digamos, desde las etapas preliminares de un proceso penal. O sea, aquí usted habla del acusado, que el acusado, bueno, ya es cuando hay una acusación formal por parte de la fiscalía. Yo sé que ese es el título que usted buscó, que además está excelente y lo felicito por el título porque está muy, muy llamativo. Tiene título de película. Entonces, pero es de todas las etapas del proceso penal, ¿desde qué momento, digamos? Flores, el proceso penal, el sistema penal colombiano tiene previsto el derecho a guardar silencio desde la indagación, desde que se conocen las primeras respondientes, los policías, cuando van en esas situaciones de flagrancia. Desde ahí está vigente, desde ahí se puede ejercer, y lo más importante, insisto, desde ahí no se pueden imponer cargas negativas, no se puede asimilar, poner indicios de responsabilidad. Esa es la gran apuesta y propuesta de este libro, a que haga carrera lo que está en la ley, que el derecho a guardar silencio es un derecho que se puede ejercer y que no está sujeto a que se le pongan cargas negativas y se asimile a responsabilidad. O sea, en la práctica hay un homicidio, llega la policía, hay un sospechoso, es detenido, es capturado en el sitio, de pronto en flagrancia o en cuasi flagrancia, y la policía le empieza a preguntar, o el CTI, la policía judicial, la policía de vigilancia, le preguntan, usted fue, usted estaba ahí, ese cuchillo es suyo, ese revólver es suyo, él puede guardar silencio ante todo esto y eso no puede ser como después usado en la investigación, es decir, él estaba ahí, no quiso contestar y no quiso aclarar lo que le preguntaban. Puede ejercerlo, lo debería hacer. Lo que pasa, y lo expongo, que es un problema que pasa en la ciudadanía del común, que no es abogado y mucho menos que es penalista, que sepa estos temas, responde seguramente por el susto de tener a la investigación ahí, por el susto de estar verse inmerso en un proceso, en una investigación penal que quizá no tuvo nada que ver. Y cito y hago el análisis de una decisión en la cual
no es del homicidio, pero sí es de un tema de porte de estupefacientes, en el cual en la calle paran a un taxista y se suben personas con un arma y ponen detrás del asiento del taxista un arma y los para la policía, capturan a todos en esas primeras diligencias, que no había proceso penal, que era un retén literal de policía, encuentran el arma, hacen unos requerimientos inculpatorios de decir de quién es el arma, todos guardan silencio y fíjese lo que pasó en la práctica judicial. No solo abrieron el proceso penal, sino que la fiscalía cumplió, satisfizo los estándares de responsabilidad en el sentido de formular imputación a través de ese de ejercicio del derecho a guardar silencio. Eso, ese y otros casos, Florencio, para ¿Qué pasó? O sea, los pasajeros y al taxista los imputaron. los imputaron a ¿Por qué no hablaron? porque no hablaron. Porque no dijeron el revólver es mío. Así es. Y otros casos emblemáticos en los cuales han guardado silencio y la fiscalía ha afincado imputaciones y jueces han condenado. De ese tamaño tengo aquí una serie de jurisprudencia que nosotros contamos para poder hacer la segunda parte, que es la crítica a esa flexibilización, a esa relativización, a esa injerencia en el derecho fundamental a guardar silencio. O sea, ¿y qué pasó en ese caso? Quedaron condenados la Va a decirle al libro. literal, la respuesta es Florencio. Vayamos el libro, los invito a todos a que podamos nosotros, todos ustedes puedan adquirir el libro. En verdad, es muy novedoso, Florencio. Es muy poco lo que se ha escrito, desafortunadamente, en Colombia. Las obras sí, porque estuvimos hablando previamente que hay muy poca literatura jurídica sobre esto. En Colombia es muy poco. En Colombia es muy poco. Todo, digamos, la problemática la trajimos desde España y la solucionamos con lo que tiene el sistema de Estados Unidos, más lo que tenemos nosotros e hicimos las propuestas. Pero en Colombia esto es muy novedoso, por fortuna, pero la idea es que lo podamos replicar, lo podamos difundir y podamos, insisto, desvirtuar esas falencias y esas limitaciones que se están imponiendo en la práctica judicial. Doctor Javier Benavides, otro ejemplo de lo que los ejemplos le sirven mucho a nuestros seguidores. Consideremos que hay muchos abogados, estudiantes de derecho que nos siguen en Focus Noticias, pero hay algunos que no, y siempre que me encuentro los seguidores de Focus Noticias me dicen, aquí me he encontrado muchos en la feria, y me dicen, yo soy psicólogo, yo soy psicóloga, yo soy médica, yo soy odontóloga, pero aprendo derecho penal viendo Focus Noticias, y aprendo derecho en general viendo Focus Noticias. ¿Qué ejemplo así que sea práctico? Porque lo que veo es que el libro no es solo para abogados. O sea, pues le puede servir a cualquier persona en la vida diaria que le pueda pasar algo. Por ejemplo, ese caso que usted nos pone del taxista, de que ponen ahí el arma y no se sabe si el arma es de los pasajeros o el arma es del taxista y se van todos a la cárcel. Entonces, son cosas que le pueden ocurrir a uno. Y no necesariamente tiene que ser abogado para necesitar leer el libro. Un gran amigo mío, muy cercano, con un hijo adolescente de 17 años, me dice, lo voy a poner a leer el libro porque está en la edad de los problemas, está en la edad de las fiestas y mucho le servirá este libro. Espero que sí, realmente espero que sea un libro que está escrito de una manera muy fácil, muy didáctico y casuístico. Para responderle, y ya usted transmitió estos dos casos muy sonados. El primero, caso Colmenares, cuando Fiscalía imputa a las dos mujeres por falso testimonio cuando ellas ejercieron su derecho a guardar silencio. Ustedes saben, declararon la nulidad de esa parte del proceso. Laura Moreno y a Jessy Quintero. Exacto. El tribunal, por fortuna, existieron magistrados que se dieron cuenta de lo que estaba pasando y pusieron las cosas en orden. Pusieron y le dieron al derecho a guardar silencio su lugar. Y otro caso muy famoso Pero también. expliquemos ese porque este es bien interesante. El magistrado fue el doctor Burbano, que es el coordinador, ¿cómo se llama? El director de la tesis suya. Él, además es el prologuista de su obra, el doctor José Joaquín Urbano. O sea, en ese caso, sí, claro, tiene toda la razón. En ese caso, Laura Moreno y Jessy Quintero fueron imputadas precisamente, entre otras cosas, por falsos testimonios, entre otras cosas, por guardar silencio. Básicamente, cuando ustedes lean la decisión y los que ya la han leído lo recordarán, la Fiscalía finca el falso de guardar silencio en uno de los interrogatorios que ellas ejercen. La defensa plantea una nulidad, sube en segunda instancia y tribunal corrige esos actos que estaban yendo en contra del ejercicio de guardar silencio. No, ya tocó leerlo, tocó leer el libro, doctor. Florencio, un caso más, pero no les voy a quitar mucho tiempo. Los hermanos Uribe Noguera, cuando fueron investigados por obstrucción a la justicia y desaparición de información, Claro que sí.
Cubrí ese caso de principio a fin. Usted en su canal lo cubrió, ese caso lo pongo acá. El desenlace fue una sentencia absolutoria en primera y segunda instancia. Hermano. A los hermanos. A los hermanos. A los hermanos. A la hermana y al hermano. Así es. Ese caso lo pongo... Que llegaron al sitio y que después no quisieron contar qué fue lo que pasó, qué fue lo que vieron. De manera primigenia la salud de su hermano, omitieron y guardaron silencio en ese momento y la fiscalía los llevó a juicio. Por fortuna, insisto, jueces razonables que pusieron las cosas en orden y emitieron las sentencias como correspondían. Tiene toda razón, interesante. Y vienen muchos más ejemplos, o sea, está explicado con ejemplos que es como uno aprende más fácil. La doctrina alemana y norteamericana tiene bibliotecas enteras de este derecho que nosotros apenas lo estamos explorando y que muchos problemas tiene, ustedes ven redes, los abogados, la comunidad, sobre todo de los defensores, nos hemos quejado de esas críticas, de esas injerencias que se están imponiendo al derecho a guardar silencio. Bueno, yo le pregunto más para que compren el libro, lo encuentran en la Universidad Externado, que tiene un stand aquí en la Feria Internacional del Libro también, pero nosotros estamos en el 8, ellos están en el 3, nosotros estamos ingresando por el arco a mano derecha, es el primer pabellón que encuentran y ahí en el centro del pabellón está el stand de Focus Noticias y Ediciones Nueva Jurídica. Y pueden ir a la Universidad Externado, también está en la Biblioteca del Externado, ¿cierto? ¿Y dónde más lo encuentran? Están las librerías de la Universidad Externado y las editoriales, entiendo que son aliadas a la casa editorial de la Universidad Externado. Y concretamente estos días hasta el 11 de mayo que va la Feria del Libro estarán en el segundo piso. Bueno, el lanzamiento va a ser aquí junto en el escenario que está junto al stand de Focus Noticias, en el auditorio, más de 150 personas tiene capacidad, o sea que pueden venir todos los seguidores de Focus Noticias que quieran escuchar en la conferencia al doctor Javier Benavides y también a la presentación y el lanzamiento de este libro. ¿Quiénes van a estar con ustedes ese día en el lanzamiento? Para también invitar a que escuchen a sus invitados. Pues el invitado es sorpresa y es especial para ese día. Estamos esperando la confirmación de su agenda. Esperamos nos acompañen pues la universidad, y profesores que han guiado esta publicación, esta investigación, y los esperamos. Pues la invitación es para que nos acompañen el próximo 6 de mayo a las 4 de la tarde en el pabellón 8, auditorio del primer piso, con toda la ayuda y la publicidad que nos hace Focus Noticias y toda la organización y el montaje que lo está haciendo. Debo reconocérselo a Florencio y a su canal, que se ha puesto la camiseta y la 10 para sacar adelante esta presentación. Va a ser un conversatorio de 45 minutos en el cual pues vamos a exponer a mayor profundidad los argumentos, una ronda de preguntas de Florencio que nos va a acompañar como moderador. Va a haber ejemplares para la venta aquí en el stand de Focus Noticias y pues los esperamos, Florencio, 6 de mayo, 4 p.m., pabellón 8. ¿Qué día es? Martes. Está fácil venir. A las 4 de la tarde vamos a estar aquí, vamos a transmitir también por Focus Noticias, pero es mejor que estén aquí, pueden preguntar. Y bueno, los que sí estén fuera de Bogotá o los que nos siguen fuera del país, que quieran ver la conferencia del doctor Javier Benavides, nos pueden seguir aquí en Focus Noticias en directo. Y pues pueden también, los que vengan a adquirir el libro, va a haber también firma autografiada los libros aquí en el stand de Focus Noticias por parte del doctor Javier Benavides. A propósito, ¿quién es Javier Benavides? Hombre, Florencio, a propósito de eso, Universidad Externado de Colombia, soy especialista en procesal penal y magíster de esa universidad. Llevo ya más de 13 años dedicado al litigio en derecho penal, derecho disciplinario y asesorías en cumplimiento normativo. Y eso le puedo decir, vine desde hace 21 años que llegué a Bogotá, soy dejado muy alto y muy frío que se llama Túcares en el departamento de Nariño, y que por fortuna pues la universidad me dio esa oportunidad de estudiar allá y de seguir todo mi camino de posgrado en esa misma universidad en la que hice grandes amigos. Los profesores pues son algunos muy allegados y que he tenido un muy buen respaldo de esa comunidad académica
Florencio, y pues en lugar en el que nos conocimos y logramos estudiar así ya, Florencio lo corrijo, 12 años estudiamos juntos nosotros. 12 años hicimos la especialización de procesal penal y por eso también quería invitarlo porque conozco el esfuerzo que ha hecho usted, las trasnochadas y las madrugadas para escribir este libro. Le reconozco que usted es un abogado joven, pero muy juicioso, muy serio, muy metódico, a veces hasta muy cuadriculado, pero realmente le deseo muchos éxitos. Lo felicito, doctor Javier, lo felicito porque realmente es una obra maravillosa, es una obra que necesitaba la literatura jurídica colombiana y que seguramente le van a servir a los abogados, a los estudiantes de derecho y también a las personas común y corriente, porque como hemos hablado acá, hay ejemplos y hay casos de que le pueden pasar a uno en la vida diaria, en la vida normal de cualquier persona y seguramente en este libro pues se podrán evitar esos casos porque a veces le pasan a uno cosas que jamás espera que le pasen y uno no está preparado y no sobra y no necesariamente tiene que ser uno abogado o haber estudiado derecho penal para conocer este tipo, porque este tipo de cosas, además usted nos dice que está escrito en un lenguaje sencillo, que no tiene un lenguaje técnico y unos ejemplos muy fáciles de comprender. Doctor Javier, muchas gracias y muchas gracias por venir aquí hasta Focus Noticias en la Feria Internacional del Libro y nos vemos nuevamente el 6, el 6 de mayo a las 4 de la tarde aquí en el pabellón 8 en el auditorio de Corferias, en el auditorio número 8, en el pabellón número 8 en el auditorio. Pueden venir los que quieran porque hay 150 sillas, sin embargo hay un espacio grandísimo si quieren escuchar la conferencia del doctor Javier Benavides. Muchas gracias por estar en Foco Noticias, doctor, y que pase feliz tarde. Florencia, a usted mil gracias por la invitación, por el espacio, y a sus televidentes también mil gracias y los esperamos en la Feria del Libro.